Hola a todas y todos, mi nombre es Beatriz Pérez, soy personal investigador en la Universidad de Oviedo en España y también soy académica en la Universidad de la Frontera en Temuco, Chile. Hoy vengo a hablarles de aborto voluntario, estima y autonomía de la mujer cuestionada, la identificación de variables para la intervención. Les adelanto que este trabajo ha sido desarrollado totalmente en Chile, aunque ahora estoy trabajando en esta misma línea de investigación con estudios desarrollados con población española. Lo que vengo a mostrarles hoy se desarrolla totalmente en contexto chileno. Igualmente, para aquellos que desconozcan, les traigo inicialmente pues, una pequeña contextualización sobre cómo se ha producido este proceso legislativo con respecto al aborto en Chile, ¿no? La historia legislativa sobre el aborto se inicia con el Código Penal chileno de 1874, cuando se prohibió el aborto bajo cualquier circunstancia, ¿no? Esta situación se mantiene hasta el año 1931, momento en el que el Código Sanitario introduce la legalización del aborto terapéutico, es decir, el aborto por motivos de salud de la mujer. Únicamente en este momento estaba permitido el aborto eh, por motivos de la supervivencia de la mujer, ¿no? No obstante, esta situación eh, sufre un retroceso, hay una marcha atrás con la dictadura de Pinochet. Concretamente, en 1989, la ley 18.826, que va a sustituir al artículo 119 del Código Sanitario, establece que el aborto es ilegal bajo cualquier circunstancia, lo que es penalizado con presidio, ¿no? Con 2 años de prisión, concretamente, ¿no? Esta nueva situación legal sitúa al Chile como uno de los pocos países en el mundo que prohibía el aborto bajo cualquier circunstancia y además bajo una pena de presidio, ¿no? No obstante, pues el aborto continuaba llevándose a cabo de manera clandestina, ¿no? De hecho, según el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales en Chile, los abortos continuaron con una cantidad estimada de unos 70.000 abortos anuales. 26 años más tarde, concretamente en el año 2015, bajo el gobierno de Michelle Bachelet, de Coalición Centro-Izquierda, pues se presenta un proyecto de ley, un nuevo proyecto de ley para la despenalización del aborto en 3 causales. Concretamente, riesgo para la vida de la mujer, lo que anteriormente se conocía como aborto terapéutico en el Código de Salud Pública de 1931, por malformación fetal de carácter letal y por violación, ¿no? Estos 3 motivos, 3 causas que son conocidos a nivel de investigación como abortos traumáticos, porque la decisión de aborto implica una situación más traumáticas que otras que se consideran por elección, ¿no? Situaciones socioeconómicas, porque simplemente en este momento no deseo tener hijos, porque temas de salud mental, porque ya tengo muchos hijos, etcétera, ¿no? Pues como les digo, se propuso en 2015 esta ley que despenalizaba el aborto en estas 3 circunstancias específicas. Y ley que finalmente fue promulgada, la ley 21.030, en el año 2017, ¿no? Y bueno, desde entonces, desde la promulgación de esta ley, el rechazo de esta ley se ha mantenido alrededor del 25-30% de la población mantiene el rechazo actualmente, aunque el apoyo al aborto libre ha ido en aumento, alcanzando en las últimas medidas en 2023 alrededor del 54% de aceptación, ¿no? Esto implica la sociedad chilena, que se encuentra polarizada hacia la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, IVE, ¿no? Que es popularmente conocida, la ley 21.030 es conocida como la ley IVE por las siglas de interrupción voluntaria del embarazo. Eh, para una parte, estos 25-30%, el aborto debería volver a ser ilegal en cualquier circunstancia. Recuerdo que únicamente está legalizado en Chile bajo estas
bajo las condiciones de los abortos traumáticos, mientras que tenemos un 54% de la población que aboga por el aborto libre, ¿no? Y actualmente una semana, semana y unos pocos días, me parece, el presidente Boric habló de, bueno, de el inicio de camino hacia una nueva ley que abogue por el aborto libre, ¿no? Y bueno, es el momento actual de discusión en el que nos encontramos, ¿no? Volviendo un poco a 2017, la ratificación de esta ley, ¿no? La implementación de esta ley, de la ley 21.030 en Chile, dio lugar a una nueva realidad sin precedentes en el país, ¿no? En un país que con una tradición identitaria, conservadora, en lo valórico y en lo político, en lo religioso, ¿no? Con una fuerte influencia en las esferas de toma de decisión en el país, ¿no? En tanto en lo político, en lo político, pero también en otras áreas como en lo sanitario o también en lo educativo, ¿no? Esto llevó a que los investigadores en Chile que estaban preocupados por este tema, por esta temática, ¿no? Por la temática del aborto, se plantearan nuevas preguntas, se plantearan qué era lo que iba a pasar ahora, ¿no? Por ejemplo, cómo se vería afectado el cumplimiento de los derechos reproductivos de la mujer debido a los altos niveles de objeción de conciencia, ¿no? Ya que se esperaba un choque entre los derechos reproductivos de la mujer y el derecho de los profesionales de la salud para declararse objetores de conciencia, ¿no? Y efectivamente nos encontramos en una encrucijada bastante relevante en Chile actualmente y difícil de solucionar porque tenemos altos niveles de objeción de conciencia. Hasta un 50% de los profesionales se declaran objetores para el causal de violación. Hay hospitales en los que el 100% de los profesionales son objetores, ¿no? Lo que implica una inequidad de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo dentro de la ley, dependiendo de dónde uno viva, ¿no? De si vive en zona rural, si vive en el área metropolitana, eh, etcétera, etcétera, ¿no? También, ¿cómo se incorpora a nivel educativo la enseñanza sobre el aborto inducido a nivel universitario, ¿no? Cuando una gran cantidad una cantidad considerable de entidades universitarias tienen influencia religiosa o se basan en valores tradicionales conservadores, ¿no? Actualmente hay estudios en proceso y ya hay otros que han finalizado, que han establecido que efectivamente hay diferencias en cómo se trata estas temáticas a nivel universitario dependiendo del sistema educativo, ¿no? Y otra pregunta que ha surgido es, ¿cuáles son los potenciales efectos, ¿no? Los potenciales efectos nocivos de las actitudes negativas hacia el aborto, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias que pueden sufrir las mujeres cuando esas actitudes negativas, ¿no? Que efectivamente alguien puede tener una opinión contraria frente a la interrupción voluntaria del embarazo, pero ¿qué pasa cuando esa opinión contraria se traduce en violencia, se traduce en discriminación, bueno, en trato estigmatizador hacia la mujer, ¿no? Que solicita la interrupción voluntaria del embarazo? Bueno, al respecto hay varios estudios que han confirmado que efectivamente, ¿no? Estas consecuencias negativas, nocivas, han sido vivenciadas por las mujeres. Tenemos estudios como de Alvear, Álamos y Montero, ambos del 2022, con profesionales de la salud que identifican prácticas perniciosas en instituciones públicas donde hay declaraciones de objeción de conciencia sin justificación, la entrega de información disuasoria o errónea, ¿no? Los monitoreos sociales que se han hecho a la aplicación de la ley desde entonces han mostrado tratos estigmatizantes hacia las mujeres. También hay un estudio realizado por Lidia Casas en 2022, Lidia Casas y colaboradores, que mostraban las dificultades para el acceso al servicio de aborto debido a violación cuando la mujer no cumplía los preceptos de la víctima ideal, ¿no?
llegando a ser revictimizada por el sistema primario de salud pública. Y bueno, también hay estudios a nivel de tanto con profesionales médicos como con comunidad, ¿no? Como personas de la comunidad que demuestran cómo se cuestiona la decisión de la mujer que trata de abortar dentro del marco de la ley, ¿no? Con bueno, donde se cuestiona su decisión en pro de lo que digan otros profesionales, lo que diga la familia, lo que diga la ley o lo que diga la pareja, ¿no? Entonces, bueno, ante esta evidencia que demuestra que efectivamente las actitudes negativas tienen un potencial nocivo hacia las mujeres, ¿no? Nosotros nos preguntamos, les traigo aquí la pregunta de investigación que de alguna manera nos lleva al desarrollo de los estudios que les vengo a presentar. Y es cómo explicar y reducir los potenciales efectos nocivos de las actitudes negativas hacia el aborto. De eso les vengo a hablar. Bueno, para poder responder a esta pregunta, cómo explicar y reducir los potenciales efectos nocivos de las actitudes negativas hacia el aborto, lo primero que necesitamos hacer fue tratar de construir el constructo de actitudes hacia el aborto tal y como se comporta aquí en Chile, ¿no? En un primer lugar, para tener una forma de medir y de conocer cuáles son las actitudes de la población hacia el aborto, en Chile tratamos de adaptar un instrumento de origen mexicano, que era lo más cercano culturalmente, eh, a la población chilena que no funcionó, así que nos dimos en la tarea de construir uno desde cero con eh, población chilena. Aquí les traigo, bueno, como pueden ver, es un estudio que ha sido publicado en el año 2022, donde se describe el diseño y estudio de las propiedades psicométricas de este instrumento, ¿no? Para el que utilizamos entrevistas cualitativas con población comunitaria que se había utilizado anteriormente, consulta de expertos, y un grupo focal con activistas en pro del aborto libre, ¿no? Que nos llevó a la elaboración de 114 ítems inicialmente y tras varios estudios psicométricos finalizamos con una escala de 18 ítems y 2 factores que miden las actitudes hacia el aborto en Chile, ¿no? El primero de estos factores es el factor de estigma, definido como atributo negativo desacreditador manifestado a través de creencias y o emociones dirigido hacia las mujeres que tratan de interrumpir un embarazo o lo han practicado, marcándolas interna o externamente como inferiores a los ideales arquetípicos de feminidad o de la moral religiosa, ¿no? Quienes respaldan estos estigmas, quienes respaldan el estigma del aborto, consideran el aborto como una acción que es vergonzosa, que debe ser llevada a secreto y describen a la mujer que lo practica con diferentes adjetivos despectivos como inconsciente, incompleta, prostituta, asesina, caprichosa o promiscua, ¿no? Finalmente, justifican un trato discriminatorio que puede ser a nivel social, sanitario y político. Y el segundo factor de esta escala y de esta operacionalización del constructo, ¿no? Es autonomía, hablando de la facultad estimable de las mujeres para obrar frente a la interrupción voluntaria del embarazo según su criterio, deseo y expectativas de vida, con independencia de la opinión o el deseo de otros y la sociedad, ¿no? Así, las personas con actitudes negativas extremas hacia la IVE suelen cuestionar la capacidad de las mujeres para tomar decisiones con sensatez o pertinencia, ¿no? Consideran que necesitan de otros, familiares, como comentaba anteriormente, parejas profesionales o el Estado directamente, para hacerlo correctamente, ¿no? Y esto implica el cuestionamiento de la autonomía, de la autodeterminación de la mujer sobre su propio cuerpo, incluso cuando su vida corre peligro, ¿no? Incluso en este estudio, que la referencia que incluyo, del 2024, encontramos que los participantes, que eran personas de la comunidad, pues cuestionaban la autonomía de la mujer para decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo cuando su vida corría peligro si la pareja no estaba de acuerdo, ¿no? Bueno, teniendo ya claramente claro el constructo, qué se entiende por actitudes del aborto
cómo se define o operacionaliza en Chile, ¿no? Y cómo lo hemos tratado nosotros. Eh, eh, Hago uso de la teoría del triángulo de la violencia de Johan Galtung en primer lugar, bueno, y posteriormente de la teoría de la identidad social de Tafel y Turner, ¿no? Y de la categorización social del yo, para entender, para tratar de explicar cuál es el origen de estas actitudes, cuáles son las variables de interés que nos ayudan a explicar las actitudes hacia el aborto, ¿no? La teoría del triángulo de la violencia de Johan Galtung, aplicado a las actitudes hacia el aborto, ¿no? Como una forma de violencia de género, nos dicen que hay tres formas de violencia. La primera sería la violencia directa, que es la punta del iceberg, ¿no? Que es la violencia visible, la que podemos ver y que tendría que ver con los comportamientos discriminadores hacia la mujer, incluso las muertes por abortos clandestinos, ¿no? Y esta violencia directa se encuentra sustentada por una violencia estructural y una violencia cultural. La violencia estructural hace referencia, bueno, pues a los sistemas sociales, políticos y económicos, su funcionamiento, las estructuras, ¿no? Que conforman todos estos sistemas y que discriminan unos por sobre otros, ¿no? La ley sobre aborto, la historia legislativa sobre el aborto en Chile tiene mucho que ver con esta violencia estructural, donde no ha permitido el acceso al aborto a las mujeres durante muchos años y actualmente solo en determinadas circunstancias, ¿no? Pero donde más queremos poner aquí el punto de interés es en la violencia cultural, ¿no? Este nivel que os decía, la violencia directa se sustenta en la violencia estructural y en la violencia cultural. Y cuando hablamos de violencia cultural, estamos hablando de un fenómeno que es producido y construido a nivel local, a nivel de discursos políticos, discursos sanitarios, discursos por parte de grupos que tienen la voz, ¿no? A nivel también de los medios de comunicación y demás, que establece las normas de lo socialmente aceptable en una sociedad, ¿no? Y que sustentan esta violencia directa, como bien estaba diciendo anteriormente. Bueno, y el siguiente punto, la siguiente pregunta, si hablamos de grupos sociales con poder que están sustentando eh, eh, dando la base, ¿no? Las creencias, las normas, los valores que justifican de alguna manera esta violencia directa, ¿cuáles son estos grupos, ¿no? De los que estamos hablando o que son el punto de interés, ¿no? Em, bueno, la teoría de la identidad social de Tafel y la teoría de la categorización del yo de Turner nos habla de la importancia de estos grupos sociales, no solo en sí mismos, ¿no? Por construir ese discurso cultural, sino porque la identificación con estos grupos también construye lo que somos, ¿no? Lo que somos y cómo nos vemos a nosotros mismos y cuáles son los puntos de referencia que nos llevan a comportarnos y a pensar de una manera determinada y no de otra, ¿no? Por eso los grupos sociales a los que pertenecemos son tan relevantes porque construyen nuestra identidad personal, ¿no? Nuestra identidad social construye nuestra identidad personal. Y para que esta transferencia, ¿no? Se produzca entre los grupos sociales y la identidad personal se dé, em, em, es importante este nivel de identificación, ¿no? Cuanto más importantes sean estos grupos sociales para mí y para construir las normas por los que yo rijo mi vida, ¿no? Bueno, pues más importantes serán para sustentar estas creencias ahora mismo de las que estamos hablando, relacionadas con la violencia directa hacia el aborto, ¿no? Hacia el aborto, no, hacia la mujer que interrumpe voluntariamente su embarazo, ¿no? Bueno, ¿cuáles son estos grupos o identidades sociales? Me imagino que muchos de los que estáis ahí, pues ya os lo estáis imaginando.
los grupos sociales más importantes serían la identidad religiosa y, en segundo lugar, pues la identificación con grupos políticos de carácter conservador, ¿no? En primer lugar, la identidad religiosa, bueno, los grupos religiosos en realidad son los que más impacto han mostrado en la censura de la interrupción voluntaria del embarazo a nivel internacional, ¿no? Tenemos estudios en Estados Unidos, en Ghana, en Zambia, en México, bueno, en España, en multitud de lugares que nos dicen que la religión se muestra como una variable muy robusta en la explicación de las actitudes hacia el aborto voluntario, ¿no? Y en Chile pasa lo mismo, ¿no? Ahí tenéis varios ejemplos donde se plasma el aborto como equiparable a un delito, como un asesinato, ¿no? También la frecuencia de asistencia a actos religiosos es una variable relevante en el estudio de Palermo para explicar la opinión, el rechazo del aborto por parte de mujeres chilenas. Y bueno, hay un estudio que realizamos en 2022 donde la religiosidad se muestra como una variable de peso para la explicación de las actitudes hacia el aborto. Igualmente, la identidad política de derechas ha sido tradicionalmente una variable importante en la explicación, pero que en los últimos años está cobrando especial relevancia, ¿no? Ahí muestra un estudio de Hout en el 2022 donde los estadounidenses, bueno, pues tienen, parece que actualmente tienen un mismo nivel de desacuerdo que la década de los 70 con el aborto, pero sus actitudes ahora se clasifican mejor por su identidad política que por su identidad religiosa, ¿no? Y bueno, algo similar ha pasado en el estudio de Alejandro Arranz, publicado en el año 2020, donde la afinidad política en estudiantes universitarios ha resurgido como una variable muy importante para explicar la opinión de estos estudiantes del área de la salud. Y bueno, en un estudio que realizamos actualmente en este año, en el que el perfil ideológico de las personas explicaba con mayor peso las actitudes hacia el aborto que otras variables medidas, ¿no? Bueno, ¿y qué tienen en común tanto la identidad religiosa como la identidad política de derechas? Efectivamente, ambas identidades están basadas en códigos, normas y valores de carácter tradicional y conservador, ¿no? De hecho, la literatura también establece que estas dos identidades son identidades que están interrelacionadas, ¿no? Que precisamente, bueno, pues porque se construyen en base a códigos y normas similares, es, hay esa correlación, ¿no?, entre ambas variables. Bueno, nuestro objetivo, claro, tenemos la claridad de que ambas variables son las más importantes en la explicación de las actitudes hacia el aborto, ¿no? Pero se trata de identidades con las que nosotros como investigadores, pensando en tratar de reducir esos potenciales efectos nocivos de las actitudes extremas hacia el aborto, actitudes negativas extremas hacia el aborto, no podemos trabajar, ¿no? Porque cada uno es libre de identificarse a nivel religioso y político, ¿no? Así que nos dimos a la tarea de encontrar variables que pudieran estar mediando la relación entre la identificación con estos grupos y las actitudes hacia el aborto, que fueran susceptibles de ser intervenidas, que fueran susceptibles de ser trabajadas desde el ámbito educativo, ¿no? Bueno, concretamente les voy a hablar de 3 variables que hemos trabajado, ¿no? Y que, bueno, ya les adelanto que resultan tener este valor mediador, ¿no? Son las actitudes de roles de género, las creencias las creencias o mitos sobre salud y aborto y la dominación social. También les cuento que trabajamos o estudiamos como variable mediadora la doble moral sexual, es decir, la evaluación de manera diferenciada de una misma conducta sexual, dependiendo de si la lleva a cabo un hombre o una mujer, ¿no?, como una variable mediadora, pero no funcionó, ¿no? Así que les traemos solamente los estudios en los que estas 3 variables sí mostraron funcionar. Bueno, en primer lugar, las actitudes de roles de género las defino, son las estructuras de roles de género tradicional que establecen lo que es socialmente esperado tanto para hombres como para mujeres, basándose en factores físicos, biológicos, sociales y ecológicos, ¿no? Y concretamente los arqueotipos de la feminidad establecen que
la sexualidad femenina debe servir exclusivamente para la reproducción. Nos habla también de la inevitabilidad de la maternidad, ¿no?, asociada a la feminidad, y además del cuidado instintivo de los hijos, ¿no? Así, las conductas sexuales que van a transgredir estos arqueotipos son socialmente sancionadas y evaluadas de manera negativa. Es el caso de la interrupción voluntaria del embarazo o aborto, ¿no? Además, tenemos estudios que relacionan las actitudes de género tradicionales bueno, tenemos estudios, está totalmente demostrado que las actitudes de género tradicionales se encuentran profundamente arraigadas en los textos y las prácticas de las principales religiones, ¿no?, que a su vez pues, van a desacreditar a las mujeres que optan por la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, la posición de la Iglesia es totalmente contraria al aborto desde la concepción, porque además consideran que el ser humano es tal desde el momento de la concepción, ¿no? Bueno, en primer lugar, para poder tomar en cuenta esta variable, tuvimos que adaptar un instrumento español que mide actitudes trascendentes y actitudes estereotipadas hacia los roles de género, ¿no? No voy a detenerme mucho aquí por no gastar demasiado tiempo, demuestra los resultados finales de los estudios. También comentarles que pusimos en evaluación eh, la importancia de esta variable en otro estudio con una pequeña muestra de 360 participantes, pero que era una muestra bastante sesgada en cuestión de representación, excesiva representación de mujeres y personas universitarias o con estudios universitarios, ¿no?, que ya pudimos ver que efectivamente las actitudes estereotipadas, este factor estereotipado del instrumento que les mostré anteriormente, tenía este papel mediador, ¿no? Luego la variable 2 que les comenté anteriormente, el mito sobre salud y aborto, bueno, pues se refiere a la desinformación sobre los efectos del aborto a nivel físico y emocional, que la literatura nos dice que es bastante común, ¿no? De hecho, Pago Total nos habla de que nos encontramos al borde de una infodemia sobre el aborto debido a el panorama legislativo, que es bastante confuso y cambiante actualmente. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de desinformación o mitos sobre salud y aborto, ¿no? Bueno, pues a nivel físico el aborto se ha identificado como una intervención que es peligrosa, cuando en realidad es más probable que se dé una complicación o una muerte en un aborto perdón, en un parto que en un aborto, ¿no? También se ha relacionado a largo plazo con el cáncer de mama o la infertilidad, ¿no? Cuestiones que han sido desmentidas por la literatura científica. A nivel emocional también se ha relacionado con la depresión, con las etiquetas diagnósticas de depresión y psicosis posaborto o trauma posaborto, que son categorías diagnósticas que no son reconocidas ni en el DSM-5 ni en el CIE-11, ¿no? Y así los mitos además han sido utilizados como una herramienta política y propagandística por grupos polarizados que tratan de evitar que se propaguen o que avancen las leyes en pro del aborto libre, ¿no? Y son grupos que suelen identificarse con creencias valóricas conservadoras en lo religioso y lo político. Y además, en un estudio realizado recientemente, nosotros encontramos que las personas, en muestra comunitaria chilena, que las personas con una fuerte identidad religiosa y política de derechas, pues respaldan en mayor medida las creencias erróneas sobre salud y aborto. Igualmente comentarles que para poder trabajar con esta variable, también tenemos ahora mismo en proceso de revisión un estudio de propiedades psicométricas con una escala diseñada para medir estos mitos sobre salud y aborto que les estaba comentando y que se deriva también del desarrollo de la escala de actitudes comunitarias hacia el aborto que les mostraba inicialmente, ¿no? Bueno, y la tercera variable que les hablaba como una potencial variable de mediación que nos puede ayudar a intervenir para minimizar los efectos nocivos de las actitudes hacia el aborto es la de dominación social. Esta variable no se ha investigado eh, en
tal profundidad en relación con el aborto, ¿no? La dominación social se refiere a la predisposición de los individuos hacia el mantenimiento de relaciones intergrupales que sean jerárquicas y no igualitarias. Hay estudios que nos hablan que la exclusión simbólica contra otros grupos sociales sí se relaciona con la dominación social, al igual que el autoritarismo de derechas o la ideología política, ¿no? Y también tenemos estudios que nos hablan de que las personas que presentan unos mayores niveles de dominación social son personas con una alta identidad política de derechas, aunque no se relaciona con la religiosidad, ¿no? Por ello, también lo consideramos como una variable importante que podía ser eh, considerada por la fuerte relación que la dominación social tiene con la identificación política de derechas, ¿no? Bueno, entonces, considerando todas estas variables, planteamos dos estudios. El primer estudio, tomando solamente la variable mediadora de actitudes de género. El objetivo que nos planteamos fue analizar en un modelo explicativo analizar un modelo explicativo de las actitudes hacia el aborto voluntario en Chile a partir de los valores de conservación, la identificación con grupos religiosos y orientación política de derecha, y las actitudes de género tradicionales, ¿no? De aquí nos planteamos varios objetivos específicos e hipótesis, donde planteamos que los valores de conservación van a tener una influencia directa sobre la religiosidad, las actitudes de género y la identificación política de derechas. Como segundo objetivo específico o hipótesis, vamos a plantear que la religiosidad y la identificación de derechas va a tener una relación directa con las actitudes de género, así como con las actitudes hacia el aborto. Y en tercer lugar, también vamos a tener, la segunda hipótesis es que religiosidad y la identificación de derechas va a tener una relación directa con las actitudes de género. La tercera objetivo, hipótesis, eh, tiene que ver con que estas cuatro variables se van a relacionar de manera directa con las actitudes hacia el aborto, de manera que a mayor religiosidad, identificación política de derechas, mayores actitudes de género y valores de conservación, mayores van a ser las actitudes estigmatizantes y en contra de la autonomía en el participante, y después también hipotetizamos que habrá una relación indirecta a través de las actitudes de género, tanto de los valores de conservación como de la religiosidad y la identificación política de derechas, ¿no? Va a haber esa afectación indirecta, ¿no? Bueno, para ello contamos con una muestra compuesta por 1.223 participantes que se encontraba balanceada a nivel de sexo, ¿no? El 50% de la muestra fueron hombres, la edad cercana a la edad poblacional, ¿no? 36,69 años de media. También estaba balanceada por macrozona geográfica, donde el 15% de la muestra pertenecía a la zona norte del país, el 60% a la zona centro y el 25% a la zona sur, de acuerdo a la densidad poblacional de Chile. Y también estaban representadas tres niveles de clase social de manera equilibrada, ¿no? El 33% de clase baja, el 33% de clase media y el 33% de clase alta, ¿no? Como procedimiento, mencionar que la muestra de estudios se obtuvo a través de la empresa NetQuest, empresa proveedora de datos de investigación social y de mercado a través de un panel online, ¿no? Y comentar también que el proyecto fue aprobado por Comité de Ética de la Universidad de la Frontera. Los instrumentos utilizados, ya he mencionado varios de ellos. Bueno, el cuestionario sociodemográfico, incluimos también una pregunta de identificación política de escala Likert de 5 puntos. Además, medimos el cuestionario de descripción de valores o sea, la dimensión específica de conservación del cuestionario de descripciones valóricas de Schwartz, que fue adaptado y con estudios de sus propiedades psicométricas en un estudio realizado en 2003 por José Luis Saiz, además con población de la región de la Araucanía, y posteriormente se ha utilizado con buenos valores de fiabilidad. La escala de involucramiento religioso, que fue adaptado por Flores en 2019, con población chilena,
con buenos valores de fiabilidad, donde hay 3 factores: religiosidad intrínseca, que se refiere a cómo de importante es la identidad religiosa para dirigir cómo me comporto en el mundo, ¿no? Cómo de importante es para mi identidad personal, y después los factores de religiosidad extrínseca personal y social, ¿no? Que se refiere, pues, la personal a el valor que tengo, le doy a la religión como a nivel personal de em, em, consuelo, ¿no? Y otras utilidades que tiene para mí a nivel personal y social, ¿no? Cómo me relaciono socialmente gracias a la religión. Y después está una escala de desarrollo de actividades de fe en el hogar, la escala de actitudes de roles de género que les comenté antes, y la escala de actitudes comunitarias hacia el aborto voluntario, que también les comenté anteriormente y que desarrollamos directamente con población chilena, ¿no? Para analizar los datos utilizamos el Omega de McDonald's para evaluar la consistencia interna, ya que se trataba de escalas ordinales. Para testear el modelo teórico propuesto, pues nos basamos en el modelamiento de ecuaciones estructurales, entendido como método de inferencia causal, ¿vale? Asumiendo una causalidad probabilística solamente. Y bueno, para no extenderme más, directamente les muestro los resultados, ¿no? Este es el modelo que mostró ajustar índices de ajuste adecuados, ¿no? Valores adecuados de índice de ajuste, y este modelo explicó el 61,8% de la varianza de las actitudes hacia el aborto. Como pueden ver en la transparencia, todas las relaciones resultaron estadísticamente significativas, a excepción de la relación directa entre valores de conservación y actitudes hacia el aborto, ¿no? Así se cumplió la hipótesis 1, que era que los valores de conservación influían de manera directa sobre la religiosidad, actitudes hacia el aborto e identificación política de derechas, de manera que a mayores valores conservadores, mayor identificación religiosa, política de derechas y actitudes de género tradicionales. eh, También la hipótesis 2, a mayor religiosidad, identificación política de derechas, mayores actitudes de género tradicionales. Se cumplió parcialmente la hipótesis 3 sí, porque no encontramos esa relación directa de valores de conservación con actitudes hacia el aborto, pero sí encontramos esas relaciones directas entre las otras 3 variables y las actitudes hacia el aborto. Se cumplió la hipótesis 4 porque encontramos esa relación indirecta a través de las actitudes de género, de la religiosidad y la identificación política de derechas. Y también se cumplió la hipótesis 5, lo cual es muy interesante porque encontramos que hay una relación indirecta entre los valores de conservación a través de la religiosidad, la identificación política de derechas y las actitudes de género sobre las actitudes hacia el aborto, a pesar de que no existe esa relación directa, ¿no? Bueno, y en el estudio 2 planteamos un modelo similar al anterior, solamente que en esta ocasión utilizamos como variables mediadoras los mitos sobre salud y aborto y la dominación social, ¿no? La muestra se compuso de 613 participantes, se encontraba también balanceada por las mismas variables que nombramos anteriormente, ¿no? Sexo, edad, macrozona geográfica, balanceada por densidad poblacional en Chile y por clase social, ¿no? Se mantenían en las mismas proporciones que mencionamos anteriormente, y de nuevo obtuvimos la muestra de estudio a través de la empresa NoeQuest. Además, el proyecto fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de la Frontera. Los instrumentos utilizados, la diferencia con el estudio 1, mencionar que utilizamos para medir la orientación política, en vez de como anteriormente, que incluimos en el cuestionario sociodemográfico una escala Likert de identificación política con la derecha, lo que incluimos fue el componente de centralidad del modelo multicomponente de identidad dentro del grupo, ¿no? Que lo utilizamos específicamente, este componente lo que nos permite es la identidad grupal, son ítems que permiten incluir la identidad con el grupo que nosotros queramos medir, ¿no? Pero que finalmente nos hablan de hasta qué punto la identidad con ese grupo es importante para construir quiénes somos, ¿no? Y guiar quiénes somos, ¿no? Y cómo nos comportamos a lo largo de la vida, ¿no?
Bueno, está la escala de involucramiento religioso que comentamos anteriormente. También utilizamos la escala de orientación a la dominación social, que fue adaptado a población comunitaria chilena por Cárdenas en 2010 y que se compone de dos factores, dominación grupal y orientación a la igualdad. La escala de mitos sobre salud y aborto que comentamos anteriormente y la escala de actitudes comunitarias hacia el aborto voluntario, ¿no? Comentar que tanto en este estudio como en el anterior, todos los instrumentos mostraron, además de tener evidencias de validez para su uso con población chilena, pues mostraron valores adecuados de consistencia, las puntuaciones mostraron valores adecuados de consistencia interna en las muestras de estudio. Y bueno, los análisis de datos son exactamente los mismos que mostramos para el estudio. Bueno, este es el resultado que hallamos. Los índices de ajuste del modelamiento de ecuaciones estructurales fueron adecuados en todos los casos y en este caso el modelo explicó el 67,9% de la variable. Las hipótesis planteadas, ¿vale?, que eran similares, las mismas que planteamos para el estudio 1, solo que en este caso sustituimos la variable mediadora de actitudes de roles de género por las variables mitos de salud y aborto y dominación social, por esas dos variables mediadoras, ¿vale? Encontramos que todas las hipótesis que nosotros planteamos se cumplieron, a excepción de la relación directa entre valores de conservación y actitudes hacia el aborto, ¿no? Así que parece que esta ausencia de relación directa que se mostró en el estudio 1 se repite en el estudio 2. Y bueno, les mostraba aquí ese repaso. La hipótesis 1 se cumple de las relaciones directas entre valores de conservación y religiosidad, identificación de derechas, mitos sobre el aborto y dominación social. También la relación directa entre religiosidad, identificación política de derechas y las variables mitos sobre salud y aborto y dominación social. Y bueno, también se cumplían las relaciones directas sobre actitudes hacia el aborto, excepto la de valores de conservación, ¿no? Igual la hipótesis 4 y 5 se cumplen porque las relaciones indirectas hipotetizadas se dan. Bueno, esto era lo que les quería mostrar y a modo de conclusión, discusión, comentar que efectivamente pues, las hipótesis planteadas han sido corroboradas, ¿no?, por los resultados de este estudio, por los resultados de ambos estudios, a excepción de la relación directa entre valores de conservación sobre las actitudes hacia el aborto. Este resultado es especialmente interesante, ya que se demuestra que, a pesar de ello, los valores de conservación tienen un papel relevante, ¿no?, en la explicación de las actitudes hacia el aborto de manera indirecta. Igualmente, es destacado el papel mediador de las actitudes de género, las creencias sobre salud y aborto y la dominación social en estos modelos, ya que estas variables, junto con los valores de conservación, se presentan como una alternativa de intervención para minimizar los efectos nocivos de las actitudes negativas hacia el aborto, al mismo tiempo que se respeta el derecho fundamental para la libertad de identificación política y religiosa. Comentarles que actualmente en los estudios que estamos desarrollando le estamos dando especial interés a la variable de las creencias sobre salud y aborto. ¿Por qué? Porque las medidas de dominación social y actitudes de género tienen un componente también actitudinal, donde los valores y las creencias tradicionales tienen un componente muy fuerte que es más difícil de ser modificado o trabajado, mientras que la variable de creencias sobre salud y aborto es una variable más de carácter objetivo, ¿no? Aunque es cierto que, que, que tiene un componente para su adherencia, ¿no?, subjetivo y en base a identidades conservadoras, ¿no? Es más fácil desmontable a través de la presentación de la evidencia científica. Son más fáciles de ser trabajadas o de ser modificadas. Por ello, estamos desarrollando diferentes estudios en los que tratamos de ver estudios de carácter experimental, si encontramos una modificación, un cambio
en la presentación, bien a nivel educativo, ¿no? Con estudiantes universitarios, si hay un cambio en las actitudes, el desmantelamiento de estas actitudes hacia el aborto, perdón, de estos mitos sobre el aborto, y también con la muestra de un pequeño vídeo construido en base a la evidencia científica que desmantela estos mitos, si hay diferencias entre grupos que visualizan tal vídeo y los que no, ¿no? Bueno, tratando de dar los siguientes pasos para mostrarles un poquito más de qué es lo que estamos trabajando y cuáles son las implicaciones, ¿no? Qué se viene o cuáles son los pasos siguientes y el aporte, ¿no? que tiene estos datos. Bueno, nada más, no quiero entretenerme mucho más. Muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta que quieran realizarme, pueden hacerlo a estos 2 correos electrónicos y bueno, también quedo atenta a cualquier consulta que quieran hacer. Muchas gracias.